Bienvenidos. En esta ocasión nos encontramos para conversar sobre los problemas de las organizaciones y el desarrollo del pensamiento en administración, en particular sobre su precursor que fue Frederick Winslow Taylor. En clases anteriores vimos que la administración estudia a las organizaciones. Trata de explicar, comprender, describir, analizar cómo son las organizaciones, qué características tienen, cuáles son sus objetivos, cómo surgen, cuál es su función social, cómo mejorar la gestión de las mismas. Es decir, la administración tiene una esencialidad práctica, un valor instrumental que se va a tangibilizar en la mejora de la gestión de las organizaciones. En ese marco aparece la lectura al principio del estudio de la evolución del pensamiento de la obra de Frederick Taylor, que fue Principios de la Administración Científica, publicada en el año 1911. A Taylor se le reconoce ser el padre de la disciplina por ser el primer autor teórico formal de la misma. Fue el primero que planteó su estudio a nivel como un campo de conocimiento académico y formal. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué adquiere relevancia el análisis de obras centenarias teniendo en cuenta los cambios contextuales que transcurrieron desde entonces hasta nuestros días? ¿Es que tienen entonces vigencia los principios taylorianos? ¿O bien significa que la administración no ha cambiado nada en los últimos 100 años? ¿Por qué es importante estudiar la evolución del pensamiento administrativo? En este aspecto, en lo que queremos hacer énfasis es en la contextualización. Estudiar el devenir histórico de la administración es importante porque las distintas teorías, enfoques y escuelas fueron surgiendo para intentar resolver la problemática de las organizaciones de su época. ¿Cuáles eran las necesidades de esas organizaciones? Entonces, el objetivo de esta clase es comprender por qué es importante historizar el origen de la disciplina y comprender a los autores en su época. Al respecto, quiero hacer una aclaración particular desde lo personal con respecto al término evolución. Porque en los textos de administración, cuando se desarrolla este tema, se lo refiere como la evolución histórica de la administración, la evolución del pensamiento. Y personalmente elegí describirlo como el devenir histórico de la administración, porque la palabra evolución significa un desarrollo gradual, un cambio de un estado a otro, y tiene una connotación positiva, como que esos estados posteriores son superadores del estadio inicial. Es una connotación, como una representación que no tiene la definición en sí misma. Lo que sí es que la palabra evolución se la aplica para lo genético, para lo vinculado a la física, a la biología, y en lo social no encuentro un equivalente como para utilizar la palabra en este contexto. Por ahí con esto lo que quiero decir es cómo la palabra evolución me impactó de una manera a partir del significado que yo le atribuyo y preferí utilizar otras para hablar de este tema. Esto porque tiene que ver con lo que vengo a decir a continuación, que es hablar sobre qué es leer críticamente un texto. ¿Qué es abordar una lectura crítica o con pensamiento crítico a un autor? En nuestra propuesta de leer los textos de base, la propia letra del autor, la intención es que ustedes accedan de primera mano. La primera fuente es la propia letra del autor. Y no leer textos intervenidos con opiniones de otros autores, por ejemplo a partir de un manual, porque ese manual ya está elaborado por otro autor que nos brinda su interpretación, en este caso del texto de Taylor, o como puede ser también los textos de Henry Fayol y Elton Mayo. La conveniencia de leer al autor desde su propia letra, incluso teniendo en cuenta en este caso que ya vamos a estar partiendo de una traducción y que no vamos a estar leyendo propiamente en la lengua madre del autor. ¿Qué es una lectura crítica entonces?
La realidad es una interpretación que tiene cada uno de los hechos y circunstancias que vivimos, a partir de un conjunto de representaciones que fuimos formándonos a partir de los procesos de socialización de los que fuimos parte y constituyen nuestra subjetividad. Es comprender que lo social es una construcción histórica que no tiene que ver con lo biológico y lo natural, y que por lo tanto no es determinante en lo que podemos hacer, en lo que se hizo y pensando a futuro en lo que se puede hacer. Eso sí, existen condicionantes objetivos que nos limitan, nos influyen, pero que no nos determinan. Y fundamentalmente pensar al autor desde la ideología desde la cual está escribiendo. Básicamente preguntarnos, ¿para quién escribió? ¿Quién es el destinatario final de sus obras? ¿Y con qué finalidad? En este caso, Taylor, ¿para quién escribió? Taylor escribió para el empresariado estadounidense de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que estaba transitando el auge del industrialismo de su país, con problemas de mucha ineficiencia, que habían tenido que transformar sus entornos empresariales a las nuevas circunstancias que las máquinas le habían establecido, y con una necesidad también de organización, no solamente de ese espacio, sino de la gran cantidad de mano de obra que esa maquinaria empleaba. Acá nos tenemos que posicionar también para hacer un ejercicio de imaginación histórica. ¿Qué es la imaginación histórica? Es la capacidad que tenemos para visualizar cómo era la vida en otra época distinta a la nuestra, desprendernos de lo que nos parece obvio para tratar de comprender cómo era la vida en otros momentos de la historia, tanto sus aspectos materiales como los valores. Por ejemplo, el concepto de autoridad. ¿Qué concepto de autoridad imperaba como representación social hegemónica en Estados Unidos a fines del siglo XIX? ¿Cuál era el concepto de autoridad en Europa y qué pasaba en nuestro país? Lo que sí tenemos que tener cuidado de no cometer anacronismos, que sería el error más común al trasladar elementos de una época a otra, por ejemplo, de un presente que conocemos a un pasado que desconocemos. Y ahora, haciendo un ejercicio de la imaginación histórica, les propongo que a partir de una recopilación de rasgos más relevantes, nos imaginemos un poco cómo era Frederick Taylor, porque conocer o intentar acercarnos a esa persona que fue, nos va a permitir comprender un poco por qué escribió de la manera que escribió. A Taylor lo describen sus biógrafos como una persona persistente, como un hombre de acción que esperaba respuestas y no explicaciones, meticuloso, analítico, una persona impasible, racional, que tenía una contextura débil, situación física que lo llevó a trasladar el desarrollo de su propuesta no solo al ámbito empresarial, sino también a los deportes. Era una persona respetada por sus pares y también por los trabajadores que tuvo que gestionar. Profesaba la religión protestante ortodoxa, cuáquero en particular. Ese sesgo religioso nos va a permitir comprender por qué Taylor emite esos juicios de valor moralizantes del trabajo, porque su religión lo hacía adherir a valores como la vida austera, el sacrificio personal, el sacrificio del trabajo que sea valorizado en función de un esfuerzo que la persona estaba realizando. Es más, él no le exigía nada distinto a los trabajadores de lo que hacía con su propia vida. Quizás por eso es que era tan respetado por sus pares, a pesar de no haber sido una persona muy sociable o de altas necesidades de afiliación. Para finalizar esta clase de hoy, lo que los quiero invitar es a recuperar en líneas generales los principales hechos históricos de aquella época. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en Estados Unidos? El hecho central en Estados Unidos de fin del siglo XIX es el fin de la Guerra Civil Americana, que trajo la victoria de los estados del norte, lo cual significó la libertad de casi 4 millones de esclavos. Este hecho, que tiene una significatividad en tanto los derechos civiles,
También tiene una importancia en términos económicos, por cuanto en los estados del sur estaban los recursos naturales abundantes y en los estados del norte eran los que tenían el capital. La inmigración, un fenómeno equivalente que transitó en nuestro país, que permitió el acceso a mano de obra barata, que se suma además a la mano de obra esclava que tenían gran parte de los estados americanos. Se daban condiciones de empleo inhumanas. Este punto es importante que recuperemos el hecho de que eran los empresarios los que tomaban decisiones y generaban esas condiciones materiales de empleo. Y bueno, Taylor escribió para ese empresariado, pero los que tomaron decisiones fueron otras personas. Estados Unidos transitaba un proceso de urbanización y expansión del ferrocarril como principal factor de la industrialización, particularmente la siderurgia y de la minería. Un hecho a destacar, por ejemplo, era que Taylor era ingeniero mecánico y Fayol era ingeniero de minas, dos profesiones dinámicas para la época tanto en Estados Unidos como en Europa. El poder adquisitivo y el consumo aumentaron significativamente y se desarrollaba la publicidad como medio de impulsión. En este caso, un autor que se va a destacar va a ser Ford, porque el precursor de la publicidad para la comercialización de sus automóviles va a ser Ford, y también va a introducir otra innovación en la comercialización, que fue la financiación de los automóviles para los empleados de la Ford Company. ¿Qué pasaba en Europa? En Europa se destaca también el auge de la industrialización, con un crecimiento acelerado de las ciudades, nuevas tecnologías en el transporte y la comunicación. La Primera Guerra Mundial, que también influyó en el desarrollo de esa industrialización, sobre todo en las empresas vinculadas a los apertrechos de guerra. Aparecen los grandes imperios coloniales de Europa y la expansión del capitalismo hacia otras regiones en busca de materias primas y mercados de consumo, porque en Europa los estados ya habían agotado sus posibilidades para comercializar lo que se venía produciendo. Y la Revolución Rusa, que va a significar el surgimiento de otra ideología dominante, y a partir de este hecho se va a polarizar y va a transitar por distintos ámbitos, algunos violentos y otros ideológicos, hasta el fin de la Guerra Fría. ¿Y qué pasaba en nuestro país? El aluvión inmigratorio, como periodo de referencia entre el año 80 y 1914, provenientes también de Europa, pero principalmente de nacionalidad italiana y española. Según el censo de 1914, en nuestro país más del 70% era de nacionalidad extranjera. El modelo agroexportador, como símbolo incluso del centenario de la Revolución en 1910, en este aspecto es una de las diferencias más notables que encontramos con nuestro país, porque en Europa y Estados Unidos estaban transitando un periodo de industrialización que en nuestro país se va a transitar más adelante, a partir de fines de la década del 30 y sobre todo con el primer peronismo. La élite dominante que gobernaba y su intención de nacionalizar al inmigrante accionando a través de dos canales: la educación y el servicio militar obligatorio. Bueno, y espero que esta clase les haya gustado. Recordemos, a partir de la lectura entonces de los textos que les proponemos, abordarlos con una lectura crítica, pensando siempre al autor en función de las organizaciones de la época a las cuales él estaba respondiendo, y también que analicemos desde nuestra perspectiva adherencias o críticas que podamos hacerles, despojándonos de prejuicios o preconceptos que otros autores también nos quieran quizás intervenir. Bienvenidos. En este encuentro vamos a continuar hablando sobre los aportes de Frederick Taylor a la administración, considerado su primer autor teórico formal, su primer exponente. Por eso también se lo llama o se lo denomina el padre, entre comillas, de la administración. Como vimos en la clase anterior,
estudiar el devenir histórico de la administración, del pensamiento en la administración, adquiere relevancia práctica porque los diferentes enfoques, escuelas, teorías fueron surgiendo para dar respuesta a las problemáticas de las organizaciones de su época, o sea, del contexto de época que vivieron sus autores. Esta clase, esta lectura que yo les voy a proponer, está intervenida por mi subjetividad. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien voy a estar haciendo referencias textuales a la obra Principios de la Administración Científica de Taylor, yo hice un recorte de partes, hice una selección de contenidos, voy a elegir palabras, énfasis y formas de explicarlo que tienen que ver con una interpretación que hice yo de ese texto, tiene que ver con mi perspectiva. Esto, aunque parezca una obviedad, tiene sentido en tanto el énfasis que hicimos en clases anteriores de la importancia de leer a los autores de primera mano, es decir, de los textos originales, aún teniendo en cuenta de que estamos leyendo traducciones. Esto porque no vamos a estar leyendo cuál es el aporte de Taylor a la administración en función de la interpretación de otro autor, sino desde nuestra interpretación a partir de lo que leamos que él había publicado en aquella época. Los objetivos de esta clase son analizar los fundamentos filosóficos de la propuesta de Taylor, revalorizar los tópicos en los cuales el autor fue pionero por haberlos tematizado por primera vez, revisar los límites conceptuales de su propuesta y analizar las consecuencias prácticas del Taylorismo. Veamos, por ejemplo, ¿a quién le escribe Frederick Taylor? Él, en la introducción del libro, se refiere a la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Él está presentando esta obra ante la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Es decir, está referida al empresariado estadounidense de principios del siglo XX. Ahora bien, él mismo en la introducción hace referencia que está dedicado a todos los titulares de hogares, granjas, artesanos, iglesias, organizaciones filantrópicas, universidades y departamentos del gobierno, porque el problema que él había detectado en su país era el problema de la eficiencia, la alta ineficiencia con la que operaban las empresas de aquella época. Por ello insta a la búsqueda de personas competentes y la responsabilidad del empresariado por adiestrar y colaborar para la formación de una persona competente. La obra de Taylor se desarrolla en un contexto de época donde las empresas estaban orientadas a la búsqueda de una mayor eficiencia, la maximización de la productividad y de las ganancias. Las empresas habían adoptado una estructura burocrática altamente centralizada, donde prevalecía la departamentalización funcional y donde se habían implementado reglamentos y normas tendientes a uniformar y disciplinar el comportamiento de los trabajadores. Taylor fue un intelectual orgánico de las sociedades disciplinarias. Por eso vemos que el Taylorismo no solamente se aplicó, tuvo y tiene vigencia en las organizaciones fabriles, sino también en ámbitos como por ejemplo las instituciones educativas. Veamos ahora para qué escribe Taylor Principios de la Administración Científica. Cabe aclarar que los recortes que voy a estar compartiendo fueron extraídos de una publicación de la editorial Herrera Hermanos del año 69. Dice Taylor: primero, señalar, por medio de una serie de sencillas ilustraciones, la gran pérdida que todo el país está sufriendo gracias a la ineficiencia de casi todas nuestras acciones cotidianas. Segundo, convencer al lector de que el remedio de esta ineficiencia radica en la administración sistemática, más que en andar buscando algún hombre fuera de lo corriente o extraordinario. Y tercero, probar que la mejor administración es una verdadera ciencia basada en principios, reglas y leyes que le sirven de cimientos. Asimismo, a continuación, Taylor esgrime los fundamentos de este estado de situación que antes había explicado. Entonces va a decir, primero, la mentira desde tiempos inmemoriales
que todo aumento material en el rendimiento del trabajador o de cada máquina de la industria habrá de tener como resultado final dejar sin trabajo a un gran número de obreros. Segundo, los defectuosos sistemas de administración que son de uso corriente y que hacen necesario que todo trabajador rebaje su rendimiento para poder así proteger sus intereses más caros. Y tercero, los ineficientes métodos establecidos a ojo de buen cubero que todavía imperan casi universalmente en todos los oficios y en cuyo ejercicio malgastan gran parte de sus esfuerzos todos nuestros trabajadores. Estas son las tres grandes mentiras o falacias que Taylor va a tratar de fundamentar a través del desarrollo del capítulo siguiente, que corresponde a los principios, fundamentando por qué es imperante aplicar la administración científica a todas las empresas de su país y que en el tiempo se van a ir viendo los resultados de esta experiencia. Resultados que no van a llegar pronto en el tiempo porque implica mucho tiempo desde los inicios hasta los frutos. Taylor, como vimos en la clase anterior, era un hombre que no pasaba desapercibido. Sus biógrafos lo definen como el simple resultado de la persistencia o perseverancia cotidiana. Era un hombre tenaz y resistente que en función de lo que dicen sus biógrafos, no les exigía a los trabajadores nada distinto de lo que aplicaba a su propia disciplina de vida, a su propia exigencia como persona en todos los ámbitos en donde se desenvolvía. Hay un concepto fundamental que aparece en los fundamentos que es el de holgazanería, y es así literal, puede variar con las traducciones, hablar de pereza. Él introduce este concepto de pereza natural y pereza sistemática. Para Taylor, la naturaleza humana nos condiciona llevándonos a tomar las cosas con calma. Hay una tendencia en el hombre de hacer las cosas con tranquilidad y esto conlleva a una simulación en el trabajo. Sumado a la pereza natural, él complementa el concepto de pereza sistemática, que es la influencia en el comportamiento del trabajador a partir del grupo, del colectivo, es decir, cómo se comporta en función del comportamiento del grupo. Y allí considera que nadie hace un mayor esfuerzo que el que menos esfuerzo hace. Taylor, como vimos en la clase anterior, estaba muy influido por la ideología protestante ortodoxa que practicaba. Y en sus biógrafos podemos tomar que encuentran un fundamento en estos prejuicios, en este valor moralizante del trabajo, quizás en una explicación en esta ideología religiosa que tan firmemente estaba arraigada en sus prácticas. Ahora bien, el autor reconocía que la administración científica no era una verdad universal, una panacea, aunque podemos observar que los argumentos que establece son de tipo lineal y en todo caso supedita las circunstancias que puedan interferir a aquellas que están fuera del control, del ámbito de decisión de la persona que tiene a cargo estas incumbencias. Veamos, por ejemplo, dice él: no sostenemos aquí que exista una sola panacea universal para todas las dificultades de los trabajadores o de los patronos. Pero mientras algunas personas sean perezosas o ineficientes por nacimiento y otras nazcan codiciosas y brutales, mientras entre nosotros exista el vicio y la delincuencia, habrá también entre nosotros cierta cantidad de pobreza, de miseria y de desdicha. La prosperidad depende de tantos factores que quedan completamente fuera de control de cualquier conjunto de hombres o de cualquier estado o hasta de cualquier país. Sin embargo, sostenemos que bajo la administración científica los periodos intermedios serán mucho más prósperos.
El autor compara las ventajas de la administración científica con las características de la administración anterior o forma de administración anterior que él denomina administración de iniciativa e incentivo. Una administración en la que los trabajadores dan su mejor iniciativa y a cambio de ella reciben de sus patrones algún estímulo especial. A partir de la administración científica, Taylor le expropia a los trabajadores el control de la producción. A partir de ahora, las decisiones en cuanto a cómo producir, de qué manera, en qué tiempos, con qué resultados, con qué medios de trabajo, con qué herramientas, va a estar determinado desde la administración, ya no va a estar más dentro de la órbita de decisión de los trabajadores. Veamos ahora otro aporte fundamental de Taylor, quizás uno de los por los cuales es más conocido y de los más reproducidos en los manuales de administración, que son sus principios, las obligaciones de la dirección como él las llama. Los principios de la administración científica para Taylor son: crean una ciencia para cada elemento del trabajo del obrero, ciencia que viene a reemplazar a los antiguos métodos empíricos. Los métodos empíricos son aquellos a través de los cuales se trabajaba previamente en la administración tradicional, como él la llama, a través de la experiencia, es decir, del aprendizaje, de la prueba-error, se iban mejorando los procedimientos, los trabajos, pero no necesariamente en virtud del concepto previo que estuvimos explicando de la haraganería sistemática y de la falta por ahí de conocimiento específico del obrero, no necesariamente iban a ser los más eficientes. Selecciona científicamente y luego adiestra, enseña y forma al obrero, mientras que en el pasado éste elegía su oficio y se instruía a sí mismo de la mejor manera de acuerdo a sus posibilidades. Colabora cordialmente con los obreros para que todo el trabajo sea hecho de acuerdo con los principios científicos que se han ido creando, y hay una división casi por igual del trabajo y la responsabilidad entre la dirección y los trabajadores. La administración asume todo el trabajo que excede la capacidad de los obreros, mientras que en el pasado casi todo el trabajo y la mayor parte de la responsabilidad eran confiados a estos. Debemos reconocer en Taylor que fue pionero en la gestión de recursos humanos. Él fue el primero en teorizar respecto de la importancia de planificar, reclutar, seleccionar, adiestrar el proceso de inducción y capacitar a los trabajadores. Esto es muchas veces soslayado o no reconocido en la bibliografía posterior que revisa los aportes de este autor. Vamos a citar algunos elementos básicos de la metodología taylorista que están establecidos por su propia letra. División funcional del trabajo, división de responsabilidades, necesidad de un departamento de planeamiento, el estudio de tiempos y movimientos, la estandarización de acciones y movimientos de los trabajadores y de todos los instrumentos de trabajo, fichas de instrucciones para el trabajador, bonificaciones por productividad y tarea bien realizada, y la presunción de universalidad. La presunción de universalidad es, en tanto él sostiene y explica, que puede y debería aplicarse no solamente en el ámbito empresarial, sino en todo ámbito donde sea necesario la gestión de recursos para la obtención de determinados resultados. Ahora bien, Taylor es consciente de los límites prácticos de su propuesta, de las dificultades y rigideces que tiene la implementación de la administración científica, de lo mecánico que puede resultar el trabajo a partir de su aplicación. Por ejemplo, cuando detalla la situación de las trabajadoras que están revisando las bolitas de los bolilleros de las bicicletas, explica: sin duda alguna habrá personas que digan que estas muchachas estaban siendo tratadas brutalmente en un aspecto. Estaban tan separadas una de otra que mientras trabajaban no tenían manera de hablar entre sí. Y es solamente hasta haber alcanzado esta fase de la reorganización
cuando se ha de dar el paso final que les asegure lo que ellas más desean, a saber, salarios más elevados, y lo que más quieren los patrones, a saber, el rendimiento máximo y la mejor calidad de trabajo, lo que equivale a un bajo costo de mano de obra. Es decir, Taylor justifica esta rigidez en el trabajo por la motivación económica, es decir, que los trabajadores en definitiva van a sobreponerse a esta situación porque en el mediano o largo plazo van a ver tangibilizados los beneficios de este aumento en su productividad a partir de un aumento en sus ingresos, a partir de un aumento en la remuneración. También Taylor se preocupó por establecer problemas con respecto al ámbito material de trabajo, que eso pudiera influir en la salud de los trabajadores. En la clase anterior se hizo también una especificación, una aclaración al respecto, que hay una diferencia, una distancia entre lo que Taylor escribió y lo que luego realizaron materialmente los empresarios de la época a partir de las decisiones que tomaron y que fueron las que generaron esas condiciones materiales de vida en las empresas de la época. Por su parte, Taylor había dicho con respecto a la salud y los vicios: en ningún caso el trabajador está obligado a trabajar a un paso que pueda ser nocivo para la salud. La actividad regulada para que el hombre que está en buenas condiciones para su trabajo prospere económicamente. Dice, el aumento de la paga hace mejores a los hombres en todos los sentidos, este valor moralizante del trabajo que antes también había hecho referencia. Tienden a vivir mejor, comenzando por ahorrar dinero, se hacen más sobrios y trabajan más seguidamente. A la mayoría de los hombres no les hace bien enriquecerse rápidamente. Desde ya que de esta frase también podemos extraer otras conclusiones teniendo en cuenta quién es el destinatario final del libro que él estaba publicando en el año 1911. Cuando cierra, en los párrafos finales del libro, Taylor interpela al empresariado de la época y lo insta a responsabilizarse por la alta ineficiencia de las empresas de su país y se anima a clasificar a los países en civilizados e incivilizados. Con lo cual Taylor se expone de una manera inexcusable a partir de su propuesta. En todo caso, lo que no observamos es el mismo rigor de crítica, el mismo rigor de juicio con que la bibliografía posterior revisó a los aportes de Taylor, siendo que toda esa bibliografía, incluso contemporánea a nosotros, es funcional a los mismos intereses que defendía Taylor. Es decir, los contenidos actuales quizás no se exponen de la misma manera en términos de transparentar su ideología, pero no significa que no estén atravesados por una ideología determinada que en todo caso no se aleja demasiado de aquella que sostenía Frederick Taylor. Bueno, quedan abiertos interrogantes y nos vemos en futuras clases.